Bueno, bueno, vamos, bueno, antes de comenzar, primero les digo que, bueno, teníamos agendado para que pudiera sumarse con nosotros el pastor Jonathan, bueno, por diferentes temas de agenda y algunos temas se le ha complicado, no ha podido subir hoy, pero bueno, estamos tratando de buscar otro día, quizás sea en 2 semanas, no la semana que viene él no va a poder seguro. Así que bueno, vamos a ver si él se puede estar sumando dentro de 2 semanas. Pero bueno, estuve hablando con él y él está bien entusiasmado para poder compartir una de las reuniones con nosotros. Y bueno, me estuvo también contando qué tema va a tocar y todo eso. Y la verdad que va a ser muy bueno que él pueda compartir. Pero bueno, lo vamos a tener que esperar un par de semanas más. Así que bueno, por un lado lamento la desprolijidad en ese aspecto porque lo teníamos para hoy, pero bueno, dentro de un par de semanas ya va a estar con nosotros. Así que bueno, ¿querías anunciarles Gaby, eso? Sí. ¿quién es el pastor Jonathan? El pastor Jonathan es el pastor de la iglesia aquí a la que yo asisto. Es una iglesia grande que tiene aproximadamente unas 500 personas. Es máster en teología, tiene estudios profundos, está estudiando para un doctorado en teología, así que es una persona que está bien preparado en la palabra. Y bueno, él iba a compartir una enseñanza sobre el tema de la deidad de Cristo, cómo, digamos, la historia de eso. Iba a hablar un poquito de la historia de cómo se fue tomando diferentes posiciones a lo largo de la historia de la iglesia. Iba a compartir un poco ese aspecto y la verdad que es bien profundo el pastor Jonathan para enseñar. Así que bueno. Bien, gracias igual por la pregunta, creo que fue una buena pregunta. De todas maneras, bueno, nosotros vamos a hablar y vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, gracias Señor, te damos por este tiempo, por este momento que vamos a compartir con estos hermanos. Señor, gracias porque en todas las cosas podemos conocerte a través de tu palabra, porque te revelas a nosotros. Gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía. Y gracias por Jesucristo, quien es nuestro Salvador, el que nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que hoy se han podido sumar y aún los que están por sumarse en unos minutos, para que les bendigas, que les hables, Señor, y que estos versículos, estos argumentos que vamos a presentar, sea de bendición para cada uno de ellos. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ante todo, hoy lo tenemos también a Mariano con nosotros, que hacía un tiempito que no se podía subir por varios horarios, y tenemos a Adolfo que se suma por primera vez, así que bienvenido Adolfo, espero que esta clase sea de bendición. Bien, el tema que estamos tocando es de la deidad de Cristo, más que nada porque entendemos que hay diferentes sectas o diferentes posiciones en diferentes iglesias que nosotros consideramos que no son cristianas, que enseñan de que Cristo no es Dios. Y esto entendemos que tiene una importancia fundamental para los cristianos, porque como veíamos en la semana pasada, entendemos que la salvación está en Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquel que no cree en Cristo no tiene salvación, y aquel que cree en Cristo es salvo si realmente esa es una fe verdadera y no es una fe ficticia, falsa, ¿sí? Pero este tema de creer en Cristo no alcanza con solamente decir yo creo que existe Jesús, o que Jesús murió por mí y simplemente y ahí lo dejamos. No, la fe que salva incluye muchas cosas, y primero principal incluye la idea de creer de que Jesús es Dios, que es Dios hecho hombre, que se hizo hombre, eh, y que murió y resucitó, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y entonces en Jesucristo tenemos vida eterna. Entonces, bien importante que entendamos de que Jesucristo es Dios. Y no fue simplemente un ser humano que se entregó en la cruz, sino que además de ser un ser humano por completo, es además Dios por completo. Uno de los puntos que, si bien no estamos tocando todavía bien en profundidad, y a lo mejor sería bueno que pudiéramos hablar un poquito más de esto dentro de algunas semanas, es este concepto que les quiero dejar planteado para que ustedes lo analicen un poco. Eh,
si delante de Dios alguien, un ser humano, entregara su vida por la vida de otro, ese sacrificio, para ser válido, tiene varios requisitos, ¿sí? Por un lado es que la persona que se entrega en sacrificio tiene que ser perfecta, tiene que ser santa, completamente santa. Pero si fuera santa, pero fuera simplemente un ser humano, la vida de esa persona alcanzaría para pagar el sacrificio de una sola persona y no alcanzaría para pagar el sacrificio de todos los creyentes. Entonces, para que la salvación que Cristo da por su sacrificio sea completamente válida, no alcanza con que Cristo haya sido simplemente un ser humano, sino que Cristo tenía que ser Dios por un lado y un ser humano por el otro lado. Ambas cosas al mismo tiempo, para que ese sacrificio alcance para pagar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Entonces es bien importante entender la deidad de Cristo, porque si no creemos en la deidad de Cristo, entonces simplemente estamos diciendo de que un ser humano común y corriente se entregó por todos, lo cual sería inválido porque la vida de un ser humano no vale tanto como para pagar por los pecados de todo el mundo. Entonces, es bien importante este tema de la deidad de Cristo. Y vamos a presentar algunos argumentos en el día de hoy. La semana pasada dimos algunos argumentos que tenían que ver con citas bíblicas que muestran de que Jesucristo creó todas las cosas, que muestran de que Jesucristo es eterno, que vive por la eternidad, pero que vive desde la eternidad. También mostramos de que Cristo es omnipotente y que tiene el poder para soportar todas las cosas, para sostener todas las cosas, que es omnipresente, que puede estar en todos lados, y que es omnisciente, o sea, que conoce todas las cosas. Y de esa forma demostramos que Jesucristo es Dios por sus características, ¿sí? O sea, una persona, si alguien, un ser, vamos a decir, es creador de todo, es eterno, es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, por lo tanto tiene que ser Dios y no hay otra posibilidad que no sea Dios. Pero hoy, más allá de esos argumentos que usamos la semana pasada, vamos a utilizar otros argumentos que son más bíblicos y vamos a mostrar cómo hay citas bíblicas puntuales que demuestran de que Jesucristo es Dios y que lo dicen literalmente. Y para poderlo entender un poquito más, en algunos casos vamos a comparar con algunas traducciones, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, donde está traducido de una forma diferente como para poder comparar y que podamos comprender lo que la Biblia realmente dice. Y para comenzar vamos a comenzar con una cita que está en Romanos capítulo 9, y como siempre voy a compartir la pantalla para que se pueda ver la cita. Romanos capítulo 9, vamos a leer el verso 5. Vamos a leer desde el 3 para que entendamos un poquito el contexto, pero vamos a leer el 5, es el versículo que más nos interesa en este momento. Así que un segundito y ahí comenzamos a leer. Un momento. Bien. Romanos 9:5 o 9:3 dice así: porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldición, esto es Pablo el que habla, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que dice la Biblia cristiana. Y vamos a entender un poquito este pasaje para que podamos comprenderlo. Lo que Pablo está diciendo, Pablo se está lamentando por sus hermanos israelitas que no han aceptado a Cristo, que no creen en Cristo, sino que lo han rechazado. Y Pablo está diciendo: yo estaría dispuesto a transformarme en maldición yo mismo, ¿sí? Aparte de Cristo, pero yo mismo ser transformado en maldición por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está diciendo: yo estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo de la misma forma que Cristo se sacrificó. Pablo está diciendo: yo estoy dispuesto a sacrificarme por amor a los israelitas, que son mis parientes. Si no está hablando de sus hermanos y sus padres
o primos directamente, sino está hablando más general de todos los israelitas, ¿sí? Porque dice que a los israelitas pertenece la adopción como hijos, porque ellos habían sido elegidos como el pueblo de Dios, la gloria, los pactos que Dios hizo con cada uno de los israelitas, la ley, ¿sí? El culto que Dios había establecido con Moisés, y muchas de las promesas que los profetas les habían dado a los israelitas. Entonces, Pablo está hablando de los israelitas. Y aquí dice entonces de que de los israelitas son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas son israelitas, vamos a decir, o pertenecen a los israelitas. ¿Y de quiénes? Vamos a decir, de los israelitas, de estos mismos patriarcas, según la carne procede el Cristo. Aquí está diciendo de que Jesucristo vino humanamente de la descendencia de los israelitas, ¿sí? Pero luego dice que Cristo es sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces está mostrando que por un lado Cristo vino según la carne de los israelitas, pero por otro lado no lo deja ahí, sino que está diciendo de que Cristo no es simplemente un israelita más, sino que Cristo está por sobre todas las cosas. Y este pasaje apoya la idea de lo que decía antes, de que no alcanza con que un ser humano se sacrifique por otro. Vamos a decir, si yo fuera completamente santo, y entregara mi vida para conseguir el perdón de otros, podría conseguir el perdón de solo uno, porque yo soy un ser humano y valgo como un ser humano. No valgo como una gran cantidad de seres humanos, sino solo uno, ¿sí? Entonces, mi vida, ni aun si yo fuera santo, que no lo soy, ¿sí? No alcanzaría para pagar el pecado de más que una sola persona, ¿sí? Y esto se apoya en esta idea de que Pablo mismo dice, yo estaría dispuesto en sacrificarme como lo hizo Cristo. Pero está dándolo por sentado aquí de que Pablo, aunque se sacrifique de la forma que lo hizo Cristo, él no puede conseguir la salvación de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque un Pablo es un ser humano, es lo que está de alguna forma expresando el versículo. Está diciendo, yo estaría dispuesto, aunque me doy cuenta que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio válido es el de Cristo, quien está por sobre todas las cosas. Esta es la idea, ¿sí? Que Cristo está por sobre todas las cosas. Pero sigue diciendo, y está comparando entonces de que Cristo vino según la carne de los israelitas, pero que no es solamente un israelita, sino que además es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces el versículo está siendo claro en este aspecto de mostrar de que Jesucristo no solamente está por sobre todas las cosas, sino que además es Dios bendito por los siglos de los siglos. Ahora, en este pasaje, si intentáramos negar la deidad de Cristo, hay algunas cosas que podríamos intentar hacer y vamos a explicar. O sea, no voy a intentar negar la deidad de Cristo, estoy tratando de demostrar cómo algunos tratan de negar la deidad de Cristo, torciendo lo que el versículo dice, y luego voy a poder explicar por qué esos intentos son inválidos. Eso es lo que voy a intentar hacer, ¿sí? Gaby, ¿qué sería la deidad? De que Cristo es Dios bendito por los siglos, por ejemplo, en este versículo, ¿sí? A eso me refiero con deidad. Estoy diciendo de que Cristo es literalmente Dios, ¿sí? Entonces, la semana pasada hablábamos de que Cristo es Dios porque veíamos que Cristo tiene mejor dicho, tiene los atributos de Dios. Es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, de que es eterno y que es creador de todo y que sostiene todas las cosas. Eso es lo que decíamos, tiene los atributos de Dios. Hay versículos que hablan directamente de Cristo, demostrando que Cristo tiene los atributos de Dios. Hoy estamos mostrando cómo hay pasajes específicos que declaran de que Cristo es Dios, ¿sí? Y hay varios argumentos más que vamos a seguir viendo con el correr de las semanas, pero aquí lo que estamos tratando de mostrar en este versículo, que Cristo es el Dios bendito por los siglos de los siglos, y que esta es la traducción correcta del versículo, es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, lo primero y principal de que se puede hacer
en este versículo es tratar de cortar la oración en dos oraciones y tratar de decir de que, algo así como que de quiénes son los patriarcas y de quiénes según la carne procede el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, punto, y separarlo aquí. Dios bendito por los siglos, ¿sí? Pero el punto es de que aún en el original no hay ninguna indicación de que este pasaje deba ser dividido. No hay ningún tipo de marcador, digamos, en este pasaje que dé la sensación de que este pasaje, esta oración, deba ser dividido en dos. O sea, tratar de mostrar de que Dios bendito por los siglos de los siglos es simplemente una expresión de alabanza separada de lo anterior. Pero no hay en ese aspecto, en el original, en griego, ningún marcador que diga de que acá la oración deba separarse. No hay ningún indicio gramatical de que la oración deba separarse. Aún, bueno, no tenemos tanta preparación ahora como para ver, digamos, el griego, pero tenemos disponibles los originales en griego y los traductores pueden revisar los originales y hacer un estudio prolijo y preciso de los originales, y aún traductores no cristianos, sino que gente que son expertos en gramática griega, por ejemplo, que no creen en la Biblia, reconocen de que la expresión que se utiliza acá no está separada, ¿sí? Les estoy mostrando de que tengo aquí disponible inclusive las palabras en griego y la expresión en griego, como para mostrar de que está disponible para todos. Esto no es algo privado que es difícil de conseguir cuáles son los originales ni nada por el estilo, ¿sí? Está aquí la expresión, aquí está diciendo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. No hay ninguna separación, ¿sí? Aquí está la palabra teos, que significa Dios, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es tratar de eliminar la palabra teos, la palabra Dios de aquí, y tratar de decir algo así como, volvemos a la versión sin el original, dice, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tratar de eliminar la palabra teos, la palabra Dios de aquí. Pero el punto es de que la palabra Dios está ahí y no se puede eliminar. ¿Sí? Ahí volvemos. Aquí está la palabra teos en el original, no se puede eliminar de aquí la palabra. ¿Sí? El otro punto es este de aquí, que está diciendo que según la carne procede el Cristo, y está esta expresión aquí que significa el cual, Cristo está por sobre todas las cosas y es Dios bendito por los siglos de los siglos. O sea, el otro punto sería eliminar el cual y tratar de decir de quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo. Y después tratar de decir que Dios está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Pero implicaría cambiar el orden de la palabra teos y eliminar la expresión aquí que significa el cual. ¿Sí? Entonces es importante notar este aspecto de que la Biblia es bastante clara en el original y no hay mucho lugar a debate aquí para articular eso. ¿Sí? Aún más, les voy a dejar de compartir un momentito la Biblia y les voy a mostrar qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, como para que ustedes comprendan el error gramatical y que ustedes vieron cómo está hablando aún en griego la expresión. Fíjense que ellos dicen, a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Y artificialmente dividen la frase aquí, sin haber ningún marcador para dividir la frase, cambian el lugar de la palabra Dios para ponerlo delante y para decir que Dios está por encima de todo y que Dios sea alabado por siempre. Esto es lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero esta expresión así como está escrito en español en la Biblia de los Testigos de Jehová, no se concuerda con el original, porque ellos están cambiando la posición de la palabra Dios y están dividiendo artificialmente la frase cuando no hay ninguna indicación para dividir la frase. Bien. Entonces, volvemos a la Biblia. Aquí. Bien. Entonces, volvemos a la Biblia. Volvemos al punto, entonces. Hay otro punto más importante aquí,
que es el siguiente, que para decir de que esta expresión de acá es simplemente una alabanza a Dios, o sea, para separarlo y decir de quiénes son los patriarcas y de quién según la carne procede el Cristo, y separar esta frase y hacer que esta frase sea solamente una alabanza a Dios, decir, Dios está por sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos, para poder hacer eso, Pablo no acostumbra a escribirlo de esta forma. El que escribe Romanos es Pablo, y Pablo no acostumbra a hacer ese tipo de alabanzas de esta forma así. Para poner un ejemplo, podemos ir a Romanos 1:25. Fíjense cómo dice aquí. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. ¿Sí? Y entonces dice que es bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién es bendito? En este versículo de Romanos 1:25, la persona a la que se hizo referencia antes, que es Dios. Esta es la idea. ¿Quién es bendito? La persona de la que se viene hablando, que es Dios. De la forma similar, en Romanos 9:5, decimos de que ¿quién es Dios bendito por los siglos de los siglos? La persona de la que se venía hablando antes, que es el Cristo. ¿Sí? Aquí no hay ningún verbo, aquí no está diciendo Dios es bendito, no hay verbo aquí para decir Dios es bendito, está diciendo que Cristo es un Dios bendito. ¿Se entiende la idea? Entonces, este versículo muestra claramente de que Cristo es el sujeto de la expresión Dios bendito por los siglos de los siglos. Bien, ahora, el último punto es este, que esta forma de traducir tiene sentido en el contexto, porque Pablo está resaltando primero de que Cristo vino según la carne, pero Pablo no quiere dejar solamente esta expresión así para generar la confusión de que la gente piense de que Cristo es solo un ser humano que vino según la carne de los patriarcas, sino que Pablo está intentando resaltar, y de hecho ese es el objetivo del versículo, está intentando resaltar que aunque Cristo vino según la carne de los patriarcas, pero no es solo según la carne, sino que además es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Amén. Si esto no fuera así, entonces esta expresión de según la carne es innecesaria. Hubiera dicho directamente de quiénes son los patriarcas y de quiénes procede el Cristo. No tendría sentido decir según la carne aquí si no fuera a explicar después de que Cristo vino según la carne de los patriarcas, pero además es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la traducción de los testigos de Jehová hace de que esta expresión según la carne sea innecesaria y ridícula, vamos a decir. Entonces, hay varios ahí argumentos para mostrar de que este versículo está diciendo de que Cristo es Dios bendito, que está por sobre todas las cosas, pero que vino según la carne de los patriarcas, vino de la descendencia de los patriarcas. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 13, y aquí hay otro punto también importante. Vamos a leer versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente. Haciendo que, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, hay varios puntos aquí. Este versículo 13 está diciendo de que Cristo Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Cristo Jesús es ambas cosas. Nuestro gran Dios y Salvador. Si esto no fuera así, aquí debería decir la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús, como para decir de que primero está hablando de Dios y luego está hablando del Salvador Cristo Jesús. Pero el punto es, y ahí volvemos, les puedo agregar aquí para que se vea, el 13, aquí está,
para que se vea aún, digamos, el griego, no sé si se alcanza a ver, está quizá muy chiquitito, pero aunque sea para que alcancen a entender la idea, creo que es suficiente. Pero aquí está utilizando la palabra de nuestro gran Teos, Dios, y luego dice, y Salvador. Pero para que esto dijera de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador, el original debería repetir estas dos palabras antes de Salvador para que se pudiera decir de que está hablando de dos personas diferentes, ¿sí? No está hablando de dos personas diferentes, está hablando de una sola persona, por lo tanto, el artículo, o en este caso las palabras de nuestro gran, que cumplen la función del artículo aquí, no se repiten, ¿sí? Aún el griego funciona similar al español en ese aspecto. Para hablar de dos personas diferentes, el artículo debería estar repetido. Como el artículo no está repetido, el original está diciendo de que el Dios y el Salvador es un mismo ser. Está hablando de dos características del mismo ser. ¿Cuál es el ser? Cristo Jesús, ¿sí? Que es Dios y que es Salvador. En el artículo no están estas dos palabras repetidas. De forma similar, podemos ir a ver qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, y vamos a ver cómo está mal traducido eso. Vamos a buscarlo un momentito. Tito 2, aquí lo tengo. Tito 2, 13. Dice así, fíjense, mientras esperamos la feliz esperanza y gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjense de que está poniendo que el gran Dios, por un lado, y nuestro Salvador por el otro. Entonces, está cambiando la palabra nuestro, que sabemos que en el original se encuentra antes de gran, ¿sí? Y le está poniendo después del y artificialmente para decir de que aquí está hablando de dos personas diferentes. Estaría hablando del gran Dios y luego, aparte, de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Pero este cambio de palabra, de orden de palabra acá, es artificial y no está soportado por lo que dice el texto original. Entonces, esto es una traducción deliberadamente incorrecta, o sea, una traducción que se hizo incorrecta, intencional, para cambiar lo que la escritura en el original realmente dice. Bien, además hay otro punto, y lo voy a mantener aquí en la de los Testigos de Jehová para que ustedes observen y entiendan cómo aún en la Biblia de los Testigos de Jehová no tiene sentido lo que ellos mismos están diciendo. Que es el siguiente punto, que en el versículo 14 dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces está hablando de una sola persona que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, para poderlo expresar así, tendría sentido si la expresión anterior está hablando de una sola persona. Si no, tendría que decir quiénes se entregaron a sí mismo. Pero no dice quiénes se entregaron a sí mismo, dice Él se entregó. En realidad la traducción correcta sería quién se entregó a sí mismo, no Él, sino quién se entregó a sí mismo. ¿Quién se entregó a sí mismo? Nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esta expresión en singular acá no tiene sentido porque se está hablando de dos personas, según la traducción de los Testigos de Jehová. Entonces, esto nos está mostrando de que en realidad acá no se está hablando de dos personas, sino de una sola, que es quien se entregó a sí mismo por nosotros, ¿sí? De hecho, todo el contexto está hablando siempre de una sola persona. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 11. Porque la bondad inmerecida de Dios, ¿de quien? De una sola persona, se ha manifestado al traer salvación a toda clase de personas. Esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio y justicia y devoción a Dios en medio de este sistema, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación de una sola persona, Dios nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo. Siempre está hablando de una sola persona. Por último, un punto más que es importante aún verlo aquí también para que podamos notar el error de la traducción. ¿Cuál es el punto? El punto es de que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos esperando la segunda venida de Cristo.
Así que eso es lo que la Biblia enseña claramente, y aún creo que los testigos de Jehová también dirían lo mismo, que están esperando la venida del Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando dice la gloriosa manifestación, aquí está hablando de lo que se llama comúnmente la epifanía, está hablando directamente del retorno de Jesucristo, ¿sí? Entonces está diciendo que mientras esperamos, ¿qué cosa esperamos? La esperanza, ¿qué esperanza? Del retorno de Jesucristo. A eso se refiere con la gloriosa manifestación, ¿sí? Es una palabra, un término técnico que está hablando de la epifanía, está hablando del retorno de Cristo, de la aparición de Dios. Y la Biblia completa, de principio a fin, siempre nos habla del retorno de Cristo, de la manifestación de Cristo y no de Dios directamente. No hay ninguna manifestación en la Biblia, no hay ningún retorno de Dios, no hay ninguna venida de Dios, sino solo la venida de Jesucristo. Entonces, aquí estaré diciendo de que estaríamos esperando la venida de Dios y además de la venida de Jesucristo como que si fueran cosas por separado, lo cual tampoco tiene sentido. Desde el versículo nos está hablando de que nosotros esperamos la venida de Dios, que es, o mejor dicho, de Jesucristo, que es nuestro Salvador y el gran Dios, básicamente. Entonces ese es otro argumento para demostrar de que este versículo no tiene sentido de ninguna forma, como lo traducen los testigos de Jehová, está mal traducido, y que la traducción cristiana clásica es la correcta, ¿sí? Bien, volvemos a la Biblia. Pero le voy a mostrar unos versículos más que con respecto a la venida de Jesucristo para que se alcance a ver un poquito mejor. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6:14, fíjense, dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación, la misma idea de la epifanía, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O 2 de Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿La venida de quién? Es de Jesucristo, es siempre la venida de Jesucristo, ¿sí? Bien, además de eso, volviendo a Tito, bien, Tito estamos entonces. Vamos entonces a segunda de Pedro 1:1, similar idea aquí, segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La misma expresión, y la misma expresión que también no tiene ningún otro artículo extra. Dice, de nuestro Dios, ¿sí? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No dice de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, sino es todo una misma idea. Bien, hasta aquí entonces con los versículos difíciles con el griego. Discúlpenme, digamos que entré un poquito en esto, pero me parece importante mostrar de que hay todo un estudio de traducción profundo que se hace y que está disponible para que las personas que estudian griego y que se preparen y todo lo pueden hacer y lo pueden entender, y que los argumentos son más que válidos y demostrables, los argumentos para demostrar de que la Biblia cristiana está correctamente traducida. Pero ahora vamos a entrar en otros versículos que lo podemos ver un poquito más claramente y no nos vamos a meter tanto en el griego o en los idiomas originales. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Isaías en particular, que me parece que es precioso lo que dicen estos versículos. Vamos a leer. Dice así, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, nos ha sido dado. Y sabemos de que este versículo está hablando directamente de Jesucristo, está hablando del nacimiento de Jesucristo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿sí? Y dice que la soberanía
reposará sobre sus hombros, o sea, de que Jesucristo, el niño que nacería, sería rey soberano, ¿sí?, sobre todas las cosas. Y dice además, y se llamará su nombre, esto es tremendo, dice, se llamará su nombre, estos son, vamos a decir, no nombres reales, sino está hablando, está calificando al niño, está diciendo quién es el niño, está mostrando quién es el niño. Dice que ese niño es admirable consejero. Y dice además que es Dios poderoso, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Este versículo es tan claro, aún los testigos de Jehová lo tienen similar al versículo, y es tan claro y es totalmente inevitable, es imposible negar de que el niño que nos ha nacido, el hijo que nos ha sido dado, o sea, Jesucristo, es imposible el separar. Consulta, Gaby. Sí, O sea, si la parte por qué nos ha nacido, me perdí esa parte. es una profecía, ¿sí? Isaías está profetizando, ¿sí? Y está viendo en profecía el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Es una expresión, vamos a decir, poética de alguna forma de algo que ocurriría, porque Isaías está hablando, como decir, en pasado, un hijo nos es dado o nos ha nacido, no quiere decir... A toda la humanidad. A toda la humanidad, sí. Vamos a decir, más que a toda la humanidad, Isaías está viendo directamente quizás desde la perspectiva de Israel, o sea, nos es dado a Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Porque se le alcanza en que Isaías lo está entendiendo hasta ese momento probablemente, ¿no? Pero sí, o sea, es el Hijo que será dado a toda la humanidad. Pero Isaías lo está viendo proféticamente y observa una cosa más. Fíjate que como se presenta en la pantalla, estos versículos no están narrado como párrafos, sino que están separados en frases cortas. Eso es, ¿por qué? Porque está siendo poético al escribir, está escribiéndolo en aspecto poético. Entonces, de la misma forma que cuando leemos poesía, aunque la poesía actual es muy, muy diferente a la poesía hebrea, pero cuando leemos poesía no vamos a entender este tipo de expresiones así como literales si no está entendiendo, digamos, el aspecto poético, ¿sí? Entonces está diciendo que el niño que el niño proféticamente iba a nacer, ¿sí? Lo está adelantando, pero en ese sentido lo está hablando poéticamente, ¿sí? Pero dice, y es innegable, de que este niño sería soberano de todas las cosas. Y además de que sería soberano, sería llamado, ¿sí?, admirable consejero, que sería llamado Dios poderoso, que sería llamado Padre eterno y que sería llamado príncipe de paz. Entonces es innegable de que Isaías está diciendo de que ese niño es el Dios poderoso. Es innegable. Es el versículo Ahí es no, súper ahí claro. tal Sí. vez, no sé si faltaría, pero digo, ahí podría haberse, estaría más completa la idea si hubiesen puesto Dios Todopoderoso. No hay una traducción que No diga Dios necesariamente. Todopoderoso, porque poderoso queda como limitado, ¿no? No necesariamente. Por No ejemplo, necesariamente. No. ese Fíjate que... pasaje que está igual en la Biblia de los testigos, Sí, bueno, está igual está igual, de porque, hecho, sí. yo digo, ¿por qué no? Por lo que me explicaron, porque bueno, Dios poderoso es como que no han puesto un Dios todopoderoso. Sí, Jesús va a tener poder, pero no más que Dios, que su Padre. entonces no diría Dios. Porque fíjate que aún más en la mente hebrea, ¿sí?, llamarle a alguien Dios, es algo, ¿cómo decir? Es una blasfemia terrible. No es una cosa menor. Es Claro. una blasfemia terrible decirle Dios. No es una cosa superficial, de ninguna forma. Y acá no está diciendo de que ¿cómo decir?, de que es un juez que tiene poder, ni nada por el estilo, sino que aún, fíjate que se está poniendo en letra capital, ¿sí? Y creo que aún en los testigos de Jehová también lo pone así, déjamelo observar un segundo. Sí. ¿Sí?
Entonces está hablando literalmente de Dios, ¿sí? Entonces, aunque vos dijeras que es Dios poderoso, pero no todopoderoso, no niega el hecho que le está llamando Dios directamente, ¿sí? Aparte que en este... Mirá, fíjate una cosa, vamos a leer este otro punto. Dice admirable consejero, entonces, ¿qué estarías diciendo? Que es un buen consejero, pero puede haber otros consejeros mayores. Entonces, si vos dijeras eso, que es poderoso, pero no todopoderoso, entonces estarías diciendo de que es un consejero admirable, pero tiene sus fallas. O es un padre eterno, pero no es tan eterno. O que es un príncipe de paz, pero puede haber otros príncipes de paz también, que sean más príncipes de paz que él. Todo se está capitalizando. ¿Por qué? Porque está hablando, está nombrando a la persona, está dándole identidad a la persona. No es simplemente... Esta palabra aquí, este calificativo, es simplemente un calificativo, porque vos dirías que Dios es poderoso, ¿sí? Entonces está calificando el concepto de que es Dios, ¿sí? Claro, No está diciendo que no es todopoderoso, sino que está calificando la palabra Dios. Pero Dios, la palabra bien, Dios, califica al niño que nos es nacido, ¿sí? Si no, tendrías que cambiar sí, acá y ponerle un artículo indefinido como un Dios, o cambiar la expresión aquí, que ni siquiera ellos lo pueden hacer. Entonces, tratar de sí, reducir esta expresión, porque Él es poderoso pero no todopoderoso, es como una falacia, porque acá no está tratando de mostrar de que Él es todopoderoso. De hecho, muchas veces la Biblia no habla en términos absolutos así, porque no tiene la necesidad de hacerlo. Todos saben de que Dios es todopoderoso y punto, ¿sí? Bien, ¿responde a la pregunta? bien, listo. Bien, Sí, sí, de todas maneras, Isaías tiene un argumento más, que lo vamos a ver ahora, que creo que también es súper, súper fuerte. Y vamos a observar esto. Isaías 43 dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Camino al Señor, ¿a quién? A Dios, ¿sí? Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Está diciendo acá, aplanad, hacer plano, hacer llano, un camino, una calzada, un camino, ¿sí? Está diciendo, donde hay yuyo, césped, lo que sea, pisen el yuyo, pongan piedra, aplanen, hagan plano para que alguien pueda caminar por ahí, ¿sí? Pero ¿para quién? Para que quien pueda caminar por ahí, para que camine nuestro Dios, ¿sí? No está hablando aquí para que camine el Cristo, sino para que camine Dios directamente. Pero si nos vamos a Marcos capítulo 1, fíjense lo que dice, Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así, o vamos a leer desde el 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. ¿El mensajero quién es? Es Juan el Bautista. El cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Y por qué vino Juan el Bautista predicando en el desierto? ¿Para qué? Para hacer camino, para preparar el camino al Señor, para hacer derecha las sendas, para preparar la venida de ¿quién? Del Señor, que Isaías dice que es nuestro Dios. Pero el hecho de que Juan el Bautista sea el que preparó el camino de quién? De Jesucristo, ¿sí? Porque él vino antes de Jesucristo, ¿para qué? Para que cuando Jesucristo viniera, ¿sí? Estuviera ya en las cosas preparadas para su venida. Entonces, esta asociación es sumamente importante. Está diciendo de que el que prepara el camino es Juan el Bautista y el que va a venir a pasar por ese camino es, según Isaías, Dios y según Marcos, Jesucristo. Entonces es también inseparable esos dos conceptos. Es que Isaías está diciendo de que el que vendría al mundo es
Dios, ¿sí? Y que hay que prepararle ese camino, y Marcos está aplicando eso a Juan como quien prepara el camino, y a Jesucristo como el Dios que vino a caminar ese camino. ¿Se entiende? Entonces ahí podemos observar, y aún creo que también la Biblia de los Testigos de Jehová también no lo dice muy, muy diferente que como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Entonces, aún en la misma Biblia de los Testigos de Jehová, esta asociación está ahí, está presente, ¿sí? Porque de hecho no depende tanto de las palabras, sino depende directamente del concepto, ¿sí? De que Isaías está diciendo que es Dios quien vendría, y Marcos está argumentando que es Jesucristo quien era Dios caminando por ese camino. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Juan capítulo 20, vamos a observar algo también súper importante. Juan capítulo 20, fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. O sea, esto es luego de la resurrección de Cristo, ¿sí? Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino y se les presentó delante de ellos luego de la resurrección. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. ¿A quién han visto? Al Señor. ¿Y el Señor quién es? Jesús. ¿Sí? No están diciendo que lo vieron a Dios, están diciendo que lo vieron a Jesús después de haber resucitado, ¿sí? Pero él les dijo, Tomás les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Sí? 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, vino Jesús. Ya solamente esta idea de que vino Jesús estando las puertas cerradas nos muestra de que Jesús es Dios, ¿sí? Pero independientemente de esto, dice que se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Y luego le dijo a Tomás, observen esto, Jesús le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Observen esto, Jesús le dijo a Tomás que esta expresión, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, porque Jesús sabía lo que Tomás había dicho antes, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces esta expresión nos habla de la omnisciencia de Jesús, de que aún Jesús, no estando presente, él sabía lo que había dicho Tomás en ese lugar. Entonces esto está hablando de que Jesús sabe todas las cosas y que nosotros no las sabemos. Entonces es tremendo. Aún esta expresión misma muestra la idea de Cristo. Pero este no es el punto de lo que yo quiero ir. Sino el punto es este, que respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío, Dios mío. Ahora, alguno puede argumentar, decir de que él dijo esto simplemente como una frase a Dios y no se la dijo a Jesús. Pero el punto es que aquí se utiliza una palabra que se debe traducir como que respondió. No simplemente dijo, no simplemente alabó, sino que respondió a Tomás. Perdón, respondió Tomás, ¿a quién? A Jesús le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, Tomás le respondió a Jesús diciéndole, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces, el punto es, primero y principal, Tomás ve a Jesús. Él ve. ¿Qué es lo que ve? Ve los clavos, el lugar de los clavos, ¿sí? Vio sus propias heridas, lo vio a Jesús físicamente ahí. Al verlo a Jesús, Tomás le responde a Jesús y le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. No está haciendo una alabanza a Dios, sino que le está respondiendo a Jesús. ¿Y por qué le responde esto? Porque al verlo, cree. Al verlo, cree. Entonces, al creer,
Tomás le reconoce a Jesús de que Jesús sí estaba vivo y que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Y es tremendo esto, porque esta palabra Señor se aplica ¿a quién? Se aplica al Señor que vimos en versículo 25. Hemos visto al Señor. ¿A cuál Señor? A Jesús que vino. Entonces Tomás le está diciendo Señor ¿a quién? A la misma persona que vio y que reconoció que tenía las marcas de la cruz, ¿sí? Y que es el mismo que vino y que se metió entre ellos, aun cuando la puerta estaba cerrada. Tomás le estaba diciendo Señor a la persona que tenía enfrente. Y no solamente le dice Señor a la persona que tenía enfrente, sino que además le dice Dios mío. Para negar esto, primero y principal habría que desconectar este Señor de aquí, que es Jesús, con este Señor que dice Tomás, ¿sí? Pero el mismo contexto del versículo 8 nos demuestra de que esta palabra Señor es la misma palabra Kurios a la que se refiere en el versículo 25. No hay nada en el contexto que nos diga de que Tomás le dijo Señor a Dios Padre, porque Dios Padre no está siendo mencionado en todo el pasaje. No está siendo mencionado, no está siendo nombrado de ninguna forma. Entonces, esta palabra Señor no puede referirse en el contexto a Dios Padre. Pero, entonces, los dos argumentos son que Tomás le dijo Señor a Jesús en el mismo contexto y que se lo respondió a Jesús y le está diciendo, además de todo eso, le está diciendo Dios mío. Por último, observamos esto otro, que en la respuesta de Jesús, Jesús entiende de que Tomás le está diciendo a él. No está diciendo, ay Señor mío, estoy viendo un muerto. No está diciéndole a Dios Padre, estoy viendo un muerto, ¿qué hago ahora? Estoy sorprendido por lo que estoy viendo. Sino que está